mañana con el doctor Hachter vamos a seguir desarrollando el pseudosíndrome de cadera. Buenos días, doctor. Buenos días, María, teleaudiencia, es un gusto y un placer estar con ustedes. Efectivamente, habíamos hablado días pasados sobre el pseudosíndrome de cadera. ¿Qué significa el pseudosíndrome de cadera? Significa un dolor que se siente en la cadera, pero que no se origina en la cadera. Habíamos visto días pasados la íntima relación que hay entre la columna vertebral, fundamentalmente la parte baja, y la pelvis y la cadera propiamente dicha. Esta íntima vinculación, relación es importante porque de la parte baja de la columna, de toda la columna, en realidad nacen raíces raquídeas, pero lo que nos interesa en el día de hoy es las raíces raquídeas de la parte baja de la columna. ¿Por qué? Porque esas raíces raquídeas de la parte baja de la columna inervan todo el tren inferior, inervan también lo que tiene que ver la pelvis, toda la parte baja del intestino. Entonces, cualquier alteración que se produce en esas raíces raquídeas de la parte baja de la columna puede afectar la cadera, puede afectar también de la parte baja, nace también el famoso nervio ciático. El nervio ciático, es decir, que nace en la parte baja de la columna, tiene un recorrido que va todo por la pierna, y el ciático tiene vinculación más con el resto de la pierna. Entonces, si se producen alteraciones un poco más altas en la columna, nos va a dar perfectamente dolor en la cadera. Si se producen alteraciones en la parte baja de la columna lumbar, lumbosacra, nos puede dar alteración en el resto de la pierna. Esto es importante para el tratamiento. ¿Por qué insisto con estas cosas? Porque esto es fundamental para el tratamiento, porque si vos venís y tenés un problema en la cadera y yo no te hago un diagnóstico correcto y me parece que el problema está en la cadera y te hago tratamiento en la cadera, yo te puedo hacer un tratamiento en la cadera 5 años, que si el problema, por más que lo sientas en la cadera, no nace en la cadera, sino nace en la parte baja de la columna, en esto que llamamos el pseudosíndrome de cadera, no vamos a tener resultado. Para tener resultado, si llegamos al diagnóstico que es un problema en la parte baja de la columna, como es lógico, tengo que trabajar y tratar la parte baja de la columna. Y sorprendentemente, entre comillas, vos vas a trabajar, por ejemplo, con una protrusión, con una discopatía, con una artrosis facetaria, con cualquier cosa que disminuya los neuroforámenes, por donde pasan las raíces raquídeas, y vos vas a trabajar y vas a despinzar y vas a ayudar a ese sector de la columna, y vas a ver que trabajás ese sector y se te va el dolor de la cadera. Y de repente la propia columna no te está doliendo. Lo interesante es que de repente, porque si me decís, me duele la columna, se me corre, va hacia la cadera, es claro. Pero a veces me duele solo la cadera y vos estás atendiendo la columna y tratando la columna y se te va el dolor de cadera. Eso tiene que ver con el pseudosíndrome de cadera. Gracias, doctor. Ha sido un placer que nos reciba para darnos tanta información importante. Ciertos problemas, ciertas patologías que se dan en la columna, fundamentalmente en la columna lumbosacra, en la parte baja de raquis, en la parte baja de la columna, que por distintos motivos comprometen al nervio ciático, que nace justamente en la parte baja de la columna, y que cuando el nervio ciático pasa por la cadera me da ciertas terminaciones nerviosas sobre la misma. Entonces, cuando se producen ciertos problemas en la columna de determinada entidad, nos puede reflejar, nos puede irradiar el dolor en la cadera o nos puede dar todas estas manifestaciones que estamos viendo y muchas más.